En septiembre, octubre, muy probablemente haya la renuncia del presidente. Muy probablemente haya la renuncia del presidente. Yo creo que hay presiones de los mismos grupos económicos que le apoyaron y muy probablemente dentro del mismo grupo Noboa para decirle hasta aquí, porque no da más. En septiembre, octubre, muy probablemente haya la renuncia del presidente, haya la renuncia del presidente, haya la renuncia del pautera y no pautera del país, y uno que otros novilover comienzan a anunciar lo inevitable, que este podría ser el último a Navidad del señor Noboa en el poder, porque todo lo que están viendo del país y cómo este decide escapar, irse de vacaciones cuando debe gobernar en esta crisis tormentosa que lo que es, que vive el ecuatoriano promedio, y también dejando claro una cosa, que lo que se viene por imposiciones desde fuera, que ya quizás fue a haber instrucciones, será mucho más agobiante, le llevará a posiblemente renunciar o ser sacado máximo a mediados hasta septiembre del 2026. Esto ya es una realidad, la cual a ellos les duele, pero les toca aceptarla. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube. Somos Radio Face y pasemos a ver la nota. Entonces, la primera vez que pensé en irme, y tuve una larga conversación con Luis Eduardo en esa época, queriendo, estaba harto ya del periodismo y de la pelea y en fin. Y ahora, esta vez, con la semana que estuvimos apagados, dije, no sé si yo me veo quedándome en un proyecto que yo ya no dirijo. No sé si me van a querer o no me van a querer meter mano. Yo supongo que sí, los dueños se mueren de ganas de meterme mano en el programa y de meterme mano a los temas. Nunca me lo han expresado de esa manera, pero yo he trabajado en medios de otras personas antes de fundar La Costa. Entonces sé cómo funciona, sé que cuando un dueño tiene un medio quiere marcar su agenda y los periodistas peleamos con el dueño hasta donde la frontera de la racionalidad lo asume, y yo no quería entrar en esas discusiones. Por eso, antes de volver, me tomé el tiempo de sentarme, conversar, dejar las cosas claras, llegar a un acuerdo amistoso, que si no, no pasaba nada. Firmaba mi salida y nos vemos, y fue un gusto, encantados de la vida. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para eso? No, es decir, si ahora en la tarde te llaman a decir, oye, voy a coparticipar en la construcción de la línea editorial, tú dices, fue maravilloso, hasta aquí llegamos, los quiero, los adoro, ahí les queda. O sea, yo no tengo una personalidad que me ate mucho a nada, a nada. He sido un viajero obstinado, tratando de cumplir con esa oferta de traer inversión extranjera. En segundo lugar, el presidente sigue siendo un extraño para el pueblo ecuatoriano. Él mismo se definió como indescifrable. En tercer lugar, creo que no tiene proyecto. Su proyecto pareció haber sido mantenerse en campaña permanente, pero ese proyecto se le cayó con los resultados de la consulta. ¿Y qué dices tú, que no le gusta gobernar, que le gusta solo hacer campaña? Sí, creo yo que es más difícil gobernar que hacer campaña, es evidente. Creo que hay tres calamidades que persisten o que empeoran, y que son la violencia, el desempleo y el caos institucional que lleva a la ineficiencia. El quinto, creo que hay un problema de control que favorece la corrupción, que hace que haya unos contratos muy oscuros, que el gobierno tenga que refugiarse en el secreto o en el silencio. Voy a citar a Lupa Media. Lupa Media ayer hizo un trabajo de verificación sobre los 2 años del presidente Noboa, y la cifra debe llamarnos la atención y debe preocuparnos en función de el valor de la palabra presidencial y la credibilidad que tiene que tener esa palabra presidencial. Póngame el primer gráfico, por favor, Dieguito. Este gráfico, por ejemplo, es altamente preocupante. Lupa se encargó de hacer un condensado y sacar un porcentaje, en un promedio, de las verificaciones hechas al presidente Daniel Noboa y su gabinete. Porque claro, tenemos al presidente como principal vocero, pero sus brazos ejecutores son sus ministros, que obviamente cuando hablan, se supone, hablan a nombre del presidente, no hablan a título personal. Al menos esa es la lógica en la comunicación estratégica y gubernamental.
Entonces, esta verificación se hizo desde el 23 de noviembre del 2023, cuando Daniel Noboa asume el poder, al 23 de noviembre del 2025, anteayer. Y ven ustedes cómo el gráfico más grande es el de color naranja, que ven ustedes en la parte superior derecha de sus pantallas. El 32,47% de las afirmaciones de las autoridades del gobierno, tanto del presidente de la República cuanto de sus voceros, o sea, los ministros de Estado y otras autoridades del gobierno, el 32,47% han sido imprecisas. El contenido ha sido engañoso, el 32%. Seguido por el gráfico, en este pastel, el color rojo. El 29%, 28,87%, 29%, mayormente falso o completamente falso. Entre mayormente falso y completamente falso, alcanza prácticamente el 29%. O sea, si combinamos lo engañoso con el falso, mayormente y completamente falso, estamos hablando del 61% de las declaraciones del presidente y de sus ministros. El 61% o fueron engañosas o imprecisas o fueron falsas. O sea, esto para mí es lapidario y debe generar preocupación, porque ¿qué tipo de información estamos recibiendo por parte de las autoridades? Luego tenemos un 22%, que es el trocito del pastel de color verde, que es cierto y mayormente cierto. Luego tenemos el color amarillo, que es el 13,4%. Es parcialmente cierto, pero ¿qué hace falta para que sea totalmente cierto? Contexto, datos, verificación. Entonces, parcialmente cierto. Y luego tenemos el de color gris, que está en la parte superior, casi en el centro, de color gris, que es el no verificable con el 3,1%. Es el no verificable. Yo creo que este gráfico debería generar preocupación y levantar todas las alertas, porque estamos hablando que el 61% de las afirmaciones del gobierno fueron imprecisas o fueron falsas. Estamos frente a un gobierno que camina en círculos, un presidente que huye de la realidad, que busca reafirmar su imagen desde fuera del país, navega en este escapismo de él mismo y lógicamente acompañado por esta negativa de los ministros que realmente aterra, ¿no? Escuchar las declaraciones del ministro Luque, uno dice, bueno, ¿quién aquí está fuera de la realidad? Entonces la generalidad se ha vuelto el lugar común del discurso del presidente. Tenemos una serie de frases cliché que prácticamente son las que se mantienen en esta permanente campaña de comunicación, no hay nada concreto. Y yo publiqué en un momento determinado y dije, bueno, el presidente está en un estado de depresión, que lo que hace es mirar hacia otro lado. Y este estado de depresión, bueno, el golpe más fuerte fue el no en la consulta y en donde elude la realidad. Entonces las perspectivas del gobierno del presidente Noboa prácticamente son de mucha incertidumbre, con la posibilidad de que caigamos en una crisis. Y yo digo que a la final la comunicación política no deja de ser una gestión de emociones, pero hay que también diferenciar, y esto el día de ayer revisando estos pensamientos de Mario Riorda, entender que una cosa es la comunicación política durante una campaña electoral y otra cosa es la comunicación política en el momento de gobernar. Porque en el momento de buscar ganar un proceso electoral, la emoción es la que cobra intensidad, pero en el momento de gobernar tiene que haber calma. La lógica para ganar una elección es el conflicto, porque usted está en la posición de contrarios en términos de propuestas, pero la lógica para gobernar, en cambio, es el consenso, y eso es lo que no existe actualmente. El objetivo para poder ganar una elección, lógicamente, es movilizar el apoyo a una candidatura, a una propuesta, pero para gobernar lo que se tiene es que legitimar. Y con la serie de casos de deficiencia en la gestión pública, la serie de casos de corrupción, las actitudes de las personas que giran en torno al gobierno, no hay esta legitimación. Y las narrativas prácticamente son diferentes, porque para ganar una elección, la narrativa es la crisis y la salvación. Bueno, estamos en crisis, aquí viene un proyecto de salvación, y en el momento, en cambio, de comunicar para gobernar, tiene que haber este aspecto de proceso, es decir, demostrar, bueno, cuáles son las etapas, los objetivos, dar una continuidad a eso. Y prácticamente hemos caído, yo digo, un presidente que ha estado en permanente campaña, uno podría entender que su primer periodo reducido por la proximidad a las elecciones le llevó a esto, pero ya después de ganar la segunda elección continúa en lo mismo. Entonces vemos este lenguaje binario que es propio de los procesos electorales. Es decir, el lenguaje binario es ellos, nosotros, los buenos, los malos, y aquí se etiqueta a las personas. Cuando el lenguaje para gobernar tiene que ser matizado a los problemas de la realidad, a los diferentes actores, entendiendo que también los diferentes actores tienen posiciones diferentes y también tienen intereses. Pero hay una diferencia, que la comunicación para gobernar es una comunicación que debe darse en el largo plazo, no es una comunicación de corto plazo como en el ámbito electoral. Y aquí viene lo más grave, que es el riesgo, porque comunicar para ganar un proceso electoral, la polarización es útil,
pero comunicar para gobernar. La polarización puede ser destructiva. Y lo que estamos viendo es que han emergido una serie de actores que no están ligados necesariamente a partidos políticos, a agrupaciones políticas, que han tomado una posición especialmente desde ámbitos de comunicación no tradicional, como las comunicaciones que se dan a través de las redes, en donde podemos ver que hay una oposición ciudadana real frente a un gobierno que no entiende que tiene que gobernar y que tiene que dejar de estar en campaña. Esto le podría decir como una primera apreciación. En el 2026, por todo lo que se nos puede venir, el gobierno va a tener movilizaciones populares muy fuertes en el mes de marzo-abril. En septiembre, octubre, muy probablemente haya la renuncia del presidente. Yo creo que hay presiones de los mismos grupos económicos que le apoyaron y muy probablemente dentro del mismo grupo Noboa para decirle hasta aquí, porque no da más. En septiembre, octubre, muy probablemente haya la renuncia del presidente, haya la renuncia del presidente, haya la renuncia del presidente, haya la renuncia. Esto que estoy tratando de explicarte, muchos podrán decir, no, Jorge, viene solamente de tu pensamiento correísta, porque tú lo quieres ver fuera Noboa porque eres correísta. No, señores, el pueblo lo quiere ver fuera Noboa. Por si el pueblo no quisiera hablar de Noboa, hubiera votado por ese llamamiento constituyente. Y allí a lo mejor hubiese dado su voto en contra para sacarlo con una mayoría constituyente. Pero la gente no confía en Noboa y peor en el CNE. Por eso la gente prefirió decirle no absolutamente. Y esto queda claro. Por eso que los analistas, los periodistas, incluso algunos pagados por ellos, ya se dan cuenta, porque ni siquiera él está comandando el barco porque ya hace rato se fue. Aquí medio aparece por ahí a la vice, a la cual también ya la quieren serruchar. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.